Y a esta hora saludamos con la economista Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ASHPE. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, muchas gracias. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Economista, este fin de semana la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ASHPE, dio a conocer una decisión que han tomado y es suspender la atención a pacientes víctimas de tránsito en las instituciones que son miembros de la asociación, salvo que haya un inminente riesgo de muerte. ¿Qué los lleva a tomar esa decisión tan drástica? Realmente hemos tomado esta decisión que para nosotros ha sido muy difícil tomarla, muy doloroso tomarla, pero nos hemos sentido obligados a hacerlo porque la situación en nuestras instituciones es muy crítica. Es necesario mencionar que el problema ha adquirido una dimensión muy importante y la explicación es muy sencilla. Nuestros miembros no están pudiendo actualmente reponer los insumos, los medicamentos, los dispositivos médicos que necesitan para brindar atención a los pacientes por una razón muy sencilla. Ellos no han podido cancelar las cuentas que mantienen con las empresas que les proveen de estos materiales. También tienen graves dificultades para poder cancelar los honorarios médicos de los profesionales que brindan atención a los pacientes. Esta situación de iliquidez extrema está complicando también la parte administrativa y está realmente llevándonos a una situación muy peligrosa. Está atentando contra la sostenibilidad del sector privado de la salud en Ecuador. ¿Pero por qué existe esta deuda o esta situación cuando hay un sistema público para el pago de accidentes de tránsito, que es el SPAT, y por el cual pues todos los que tenemos un vehículo motor pagamos una tasa dentro de la matrícula de nuestros carros? ¿Cómo entender entonces que existe una deuda cuando eso debe estar cubierto con ese dinero producto de la recaudación de esa tasa? El problema de la deuda del SPAD con nuestros miembros tiene dos caras. La una es que el SPAD envía las órdenes de pago al Ministerio de Finanzas y allí los pagos no se ejecutan. El día 21 de diciembre del mes anterior, del año pasado, me había reunido con el director ejecutivo del SPAD y con su equipo, y ellos se habían comprometido a hacer unos pagos por un monto aproximado de $400.000. De acuerdo a información que tenemos por parte del SPAD, las órdenes de pago fueron enviadas por ellos al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas no las canceló. Entonces, esa es una de las caras del problema. La otra cara del problema es el proceso de auditoría. Como todos podemos entender, los pagos no se pueden hacer cuando no se hace un proceso de auditoría de las cuentas. Este proceso es muy complicado, no es el espacio para hablar sobre ello porque tiene muchas aristas, pero simplemente el proceso no avanza y esto se comprueba cuando nosotros tenemos que el SPAD ha enviado al Ministerio de Finanzas pagos por $400.000, mientras la deuda que fue anunciada por nosotros a fines de noviembre del año pasado alcanzaba en ese momento 6.400.000 y luego de una actualización que realizamos en diciembre pudimos ya ver que esa deuda superaba los 7 millones de dólares. ¿Pero es una deuda que la vienen manteniendo desde hace cuánto tiempo? El problema comenzó en 2017. ¿Y por qué permitieron que llegara hasta ahora ese punto, economista, para tomar una decisión como esta? ¿Qué pasó en el camino en estos 2 años que conlleva pues a que ahora decidan suspender la atención a los pacientes víctimas de accidentes de tránsito como único mecanismo, única salida? Sí, el problema, decía, comenzó en el año 2017. En los primeros meses ya nos dimos cuenta que el SPAD no hacía los pagos correspondientes. Pedimos en marzo la intervención de la ministra de Salud. Ella intervino porque el Ministerio de Salud es parte del directorio del SPAD. La ministra de Salud intervino. Nosotros seguimos insistiendo. El Ministerio de Salud apoyó al SPAD organizando un equipo de auditoría interna, pero llegamos a fines del 2017 y los pagos que se habían hecho eran realmente muy pequeños. Comenzamos el 2018, el Ministerio de Salud y nosotros hemos seguido insistiendo. Finalmente se tomó la decisión de contratar a un auditor externo para avanzar en el tema. La contratación se concretó en mayo del 2018
y hemos llegado a fin de año y nuevamente los pagos que se han hecho son muy pocos y de montos exiguos. Realmente nosotros durante los 2 años hemos tenido una dificultad muy seria, pero los miembros de ASPE tienen un compromiso ético con la salud de los ecuatorianos, que era lo que les impulsaba a seguir manteniendo el servicio. Pero llega un momento en que la situación ya es insostenible. En ese momento la deuda se ha acumulado, porque como el Ecuador conoce, la deuda con el sector privado de la salud en Ecuador no solamente proviene del SPAD, sino también de todas las instituciones de la Red Pública Integral de Salud. Y antes de hablar de eso, economista, ¿podría precisarnos cuántas instituciones hospitalarias forman parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del país? ASPE tiene 46 miembros en la actualidad. De esos 46, ¿cuántos se ven en su mayoría afectados por esta situación y en qué provincias quizás están ubicados los los que enfrentan mayores problemas debido a esta falta de pagos? Decía que los miembros son 46, de los cuales 40 tienen el problema con la deuda de la Red Pública Integral de Salud. Nuestros miembros están ubicados básicamente en 9 provincias. La mayoría están ubicados en Guayaquil y en Quito, donde el problema de la deuda de la Red Pública Integral de Salud es la más grande. Ahora, usted acaba de tocar ese tema y de decir que no solamente está la deuda del SPAD, sino la deuda que mantienen por la atención que dan ustedes a los pacientes que vienen derivados de la red de salud pública. Y recuerdo que en noviembre del año pasado ustedes dieron una rueda de prensa precisamente hablando de esta deuda y que en algunos casos incluso venía ya con 9 años de antigüedad. Es bastante tiempo. ¿A cuánto asciende netamente esta deuda que se da producto de esa atención a los pacientes derivados de la red de salud pública ya en otras instancias? La deuda total a los miembros de ASPE con un corte al 31 de agosto del 2018 asciende a 223.570.000. De este monto, la deuda mayor es la del IES, el 73% de la deuda corresponde al IES. Le sigue en importancia la deuda del Ministerio de Salud, son 54 millones que representan el 23% de la deuda. Y el SPAD, que como ya había mencionado, en agosto ascendía la deuda a 6.400.000 y a diciembre ya estaba sobrepasando los 7 millones de dólares. Al tener esta división dentro de una sola deuda, ¿a quién le compete responder? ¿Al Ministerio de Finanzas o al Ministerio de Salud, economista? En el caso del Ministerio de Salud, la ministra de Salud y su equipo ya han hecho lo que tenían que hacer. En cuanto a sus propios pacientes, el Ministerio de Salud tiene bastante avanzada su proceso de auditoría. Y en el caso del SPAD, el Ministerio de Salud ha intervenido como autoridad sanitaria en la búsqueda de un problema. Pero el problema ya no está en la autoridad sanitaria. Nosotros acabamos de recibir una comunicación de la Presidencia de la República frente a nuestra insistencia de que el presidente Moreno nos reciba, en la que nos dicen simplemente que ellos han derivado la solución del problema a la ministra de Salud. Y yo quiero insistir, lo que el Ministerio de Salud tenía que hacer ya se lo hizo. En este momento necesitamos la intervención del presidente de la República porque los pagos del Ministerio de Salud están estancados en el Ministerio de Finanzas, lo mismo que este monto de $400.000 que fue enviado por el SPAD en diciembre y que no ha sido todavía cancelado. Entonces nosotros, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, solicita de la manera más comedida al presidente de la República que se reúna con nosotros. No solamente queremos hablar de este problema, en el sector salud existen muchos problemas más. Este es un problema de coyuntura importante y necesitamos que él lo asuma porque él es el que da la línea estratégica de su gobierno y nosotros pensamos que él es el que debe disponer al ministro de Finanzas que al sector salud se le dé la prioridad que corresponde, porque nosotros no producimos productos que también son de importancia como zapatos, como ventanas, etcétera. Nosotros producimos servicios de salud. Y la población ecuatoriana tiene derecho a acceder a la atención de los servicios de salud, tiene derecho al bienestar y tiene derecho a la vida. Economista, pero en noviembre del año pasado ustedes hicieron ya este llamado público a que el presidente de la República los reciba. ¿Qué les hace pensar que 2 meses después
y ahora usted vuelve a hacer este anuncio públicamente. Sí se dé esa reunión en la que se puedan sentar en la mesa con el presidente Moreno y poder resolver este problema. Nosotros seguimos esperando, pero todos pueden observar que ya hemos tenido que tomar una decisión complicada. Como usted bien decía, nosotros la semana anterior hemos tomado la decisión de suspender el servicio de atención a las víctimas de accidente de tránsito, exceptuando, y yo quiero ser muy enfática, exceptuando a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo inminente de muerte, de acuerdo a los criterios de prioridad 1 y 2 del sistema de triaje de Manchester modificado. Entonces, hemos tenido que tomar ya una medida que para nosotros ha sido muy doloroso tomarla, como ya bien decía, pero no hemos podido hacer más. No es que los miembros de ASHPE no quieran atender, es que ya no podemos. Y por eso yo hago un llamado nuevamente al presidente de la República para que nos reciba. Y quiero también dejar un mensaje al ministro de Finanzas. En la última respuesta sobre este tema, el Ministerio de Finanzas nos dijo que de acuerdo al artículo 74, numeral 36 de la Ley Orgánica de Programación y Finanzas Públicas, el Ministerio de Finanzas paga de acuerdo a la programación y de acuerdo a la disponibilidad de caja. Entonces, el Ministerio de Finanzas nos dice a nosotros: no puedo pagarles porque no tengo disponibilidad de caja. Yo quiero decirle al ministro de Finanzas: nosotros, señor ministro, tenemos ya una gran dificultad para continuar atendiendo a los pacientes de la Red Pública Integral de Salud, porque nosotros ya en este momento no tenemos disponibilidad de caja. ¿Y no se contrapone esto que ha dicho el ministro de Finanzas, según nos comenta usted, por un lado con el discurso del gobierno de que es la salud uno de sus componentes principales de recibir atención dentro de su ejecución del mandato? Sí, a nosotros por eso nos sorprende que la Presidencia de la República no nos haya dado una salida todavía, ni nos haya atendido el Presidente de la República, su Ministro de Finanzas, porque así es, ¿no? La salud siempre es una prioridad, para nosotros también lo es, y el sector salud debe ser tratado con esa prioridad. Yo insisto, nosotros estamos listos siempre para dialogar. Nosotros hemos tenido una gran apertura con el Ministerio de Salud cuando el Gobierno Nacional decidió ampliar la cobertura de salud. La contribución del sector privado en este país ha sido muy importante. Durante 10 años hemos mantenido la atención y este problema de pagos inoportunos o detención de los pagos no es de ahora. El problema es que ahora el monto ya adquiere una proporción que no nos permite continuar, que nos dificulta mucho continuar. El problema ha sido durante 10 años y nosotros hemos seguido atendiendo. Yo quiero destacar la importancia de la contribución del sector público. Nosotros aportamos en este país con el 37% de las camas disponibles. En el sector privado trabaja el 64% de los médicos especialistas del país. Nosotros nos caracterizamos por atender la alta complejidad. Nuestro aporte ha sido significativo en neurocirugía, en traumatología, en cirugía cardíaca, en el área de trasplante. Por otro lado, el sector privado de la salud, y en este punto solo los miembros de ASHPE, dan un aporte de 16.000 puestos de trabajo directo. Y las plazas de trabajo indirectos son innumerables, porque alrededor de una casa de salud se implementan una serie de negocios, de servicios que están vinculados con las clínicas y hospitales. Nuestro aporte ha sido importante, eso tiene que ser reconocido y nosotros esperamos nuevamente que el Gobierno Nacional, el presidente Moreno, su ministro de Finanzas, nos atiendan para poder analizar este tema y encontrar salidas a la brevedad posible, porque el tema es urgente. Esperamos que haya una solución pronta para que no se tengan que adoptar otras medidas drásticas que perjudiquen realmente al ciudadano en cuanto a la atención de salud. Gracias por habernos acompañado esta mañana, economista. Muchas gracias, Liz.